Cuando me enteré el viernes, que hoy día, y lo digo por favor con la mejor intención, no me malinterpreten. Okay. Cuando me enteré que hoy día íbamos a celebrar el día de la amistad, okay, o el día del amor como lo conocemos dentro del área secular. Yo vengo aterrizando el mismo día, jueves, y me encuentro con esta grata sorpresa. Empecé a trabajar para no salirme de contexto. Señor, ¿de qué quieres que hable? Hermano, yo no voy a dramatizar, ni voy a magnificar, o no voy a exagerar la tarea pastoral, por favor. Para eso el Señor me puso a mí como pastor y me ha dado capacidades especiales y destrezas y habilidades del Espíritu para desarrollar esta tarea, porque Dios no pone a un inepto, ¿ok? Pero para mí la tarea de la proclama me consume tiempo y esto es lo mío. Y me cuesta algunas veces cuando no tengo claro de qué voy a hablar o qué es lo que el Señor quiere decirle a la iglesia, no lo que yo quiero. Entonces hasta el día de ayer bajé con bastante angustia y estuve orando. Señor, ¿qué quieres decirle a la gente? Para mí puedo despachar esto de una manera muy fácil. Voy al computador y saco un sermón que prediqué 3 años atrás, del cual nadie se recuerda, y podría tirarlo aquí y nadie se daría cuenta de que estoy repitiendo. Pero eso no es leal con ustedes, ni tampoco es honesto conmigo mismo. Yo me siento desafiado cuando tengo la presión encima de buscar el rostro del Señor y buscar su voluntad. Y para no salir de contexto, el Señor me dio una palabra en el libro de Oseas, capítulo 11. Porque si vamos a hablar del amor, no vamos a hablar aquí del amor eros, ¿ok? Que es el amor tan conocido, que tiene las connotaciones sexuales y que se da dentro del matrimonio. Tampoco vamos a hablar aquí del amor filio, el amor familiar, el amor a la patria. Yo creo que del amor más importante que tenemos que hablar es del amor ágape, del amor de Dios. De ahí surge todo lo demás. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y el capítulo 11 del libro de Hebreos, del libro de Oseas, gracias. Es uno de los capítulos extraordinarios, por no decir que es uno de los capítulos más grandes del Antiguo Testamento. Amén. Vamos a orar para que el Señor en su bondad y en su misericordia, teniendo frente a nosotros este capítulo, nos hable a través de su palabra. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué les parece? Frente a esta palabra que va a salir seguramente ahí en el pizarrón, vamos a compartir. ¿Vale? ¿Por qué no nos colocamos de pie? Vamos a orar, por favor. Oremos. Señor, estamos agradecidos, primeramente por el don de la salvación. Estamos agradecidos porque somos tus hijos, somos tu especial tesoro. Estamos agradecidos por tu misericordia, por tu bondad. Estamos agradecidos por tu fidelidad, que como lo declara la palabra es más grande que los cielos. Estamos agradecidos porque podemos contar con tu ayuda, tu socorro, tu sustento, tu dirección. Estamos agradecidos porque tú te encargas de las cosas imposibles que nosotros no podemos realizar, pero esperas que nosotros hagamos lo posible y que nuestra obra, nuestros pensamientos, nuestras palabras tengan como único propósito exaltar y magnificar tu santo nombre. Yo te alabo, Señor, con todo mi corazón. Te alabo, te honro y te exalto, porque me diste la oportunidad de estar con Verónica en Chile, y de las actividades y de la gente nueva que conocimos, y del privilegio de compartir tu palabra con aquella bonita y preciosa gente. Te ruego, Señor, que les bendigas tu iglesia en Chile, como lo hagas también aquí en los estados. Te ruego ahora, Señor, frente a tu palabra, que a mí me des la claridad, la serenidad, la unción de tu Espíritu para interpretar tu palabra para esta hora. Que tu palabra, Señor, responda a las inquietudes y a las necesidades espirituales, emocionales y también naturales que cada uno de nosotros tenemos. Te ruego, Señor, que me escondas en el hueco de tu mano
De esta manera, Señor, ningún dardo de fuego del maligno podrá tocar mi vida, y seré el hombre tuyo para esta hora e interpretar tu voluntad. En el poderoso y santo nombre de Jesús lo ruego. Amén. 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 Gracias. Leyendo este libro, descubro cosas sorprendentes que escapan incluso a la lógica y, por qué no decir, rompen algunos patrones o paradigmas religiosos. Porque cuando leemos de Osea descubrimos que este es el hombre al que Dios le dice que se case con una prostituta. Ya eso parece bastante violento, ¿verdad? Pero ya hablaremos de eso en el tiempo del Señor y para la hora que el Señor tenga para ese pasaje. Este es un libro bastante interesante, lleno de enseñanzas. Pero si se trata de hablar del amor de Dios, de su misericordia, de su bondad, este capítulo es considerado por teólogos, por eruditos de la Escritura, como uno de los capítulos más extraordinarios del Antiguo Testamento. Claro, alguien dirá, pero hay otros más. Pero de acuerdo a la mayoría, y cada cual tiene derecho a aceptar esto o rechazarlo, decir, no, para mí el mejor o el más sobresaliente capítulo será este otro. Pero para la mayoría de los eruditos de la Biblia, gente santa, que ha gastado tiempo en el estudio y en la investigación de la palabra, descubre que es uno de los grandes capítulos del Antiguo Testamento, donde se demuestra nada menos que el amor que Dios tiene para su pueblo Israel. Cuando tenemos la oportunidad de leerlo, mire, yo quisiera que leyéramos aquí, en la versión NIV, le pedí a Douglas y a su colaborador, a su discípulo, a su propio hijo, que nos tire aquí. Esta es la versión NIV. Es mucho más clara que la Reina Valera. Si la comparamos con la Reina Valera, hay cositas que no dicen mucho. Desde que Israel era niño, en la Valera dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Mire, qué curioso, qué curioso, qué curioso. Aquí es Dios el que está hablando. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Leamos, porque el solo hecho de leerlo, yo digo, si leyéramos solo este pasaje, lo internalizáramos, entenderíamos la maravilla de este pasaje. Este es Dios hablando. Desde que Israel era niño, vamos, todos juntos por favor. Desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. Yo fui quien enseñó a caminar a Israel. Yo fui quien lo tomó de la mano, pero él no quiso reconocer que era yo quien lo amaba. Lo atraje con cuerdas de ternura. Vamos al cuarto. Lo atraje con lazos de amor. ¿Ve? La otra dice, no. La Valera dice, lo atraje con cuerdas humanas. Esta versión dice, lo atraje con cuerdas de ternura. Lo atraje con lazos de amor. ¿Qué más? Le quité el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. No volverán a Egipto, sino que Asiria reinará sobre ellos, porque no quisieron volverse a mí. En sus ciudades se blandirán espadas que destrozarán los barrotes de sus puertas y acabarán con sus planes. Vamos a los tres finales. Mi pueblo está resuelto a renegar de mi nombre. Por eso, aunque me invoquen, no los exaltaré. ¿Cómo podría yo entregarte, Efraín? ¿Cómo podría abandonarte, Israel? Yo no podría entregarte como entregué a Adán. Yo no podría abandonarte como a Elohim. Dentro de mí, el corazón me da lejos y se me consumen las entrañas. Pero no daré rienda suelta a mi ira, ni volveré a destruir a Efraín, porque en medio de ti no está un hombre, sino soy yo, el Dios santo, y no atacaré a ciudad. Lamentablemente no lo podíamos tirar todo el párrafo junto, pero lo podemos dividir en 2 o 3 pedacitos para extraer lo más interesante de él. Los primeros 3 versos
nos hablan del llamado que Dios le hace a Israel. Cuando Israel era muchacho o cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más lo llamaba, ¿ok?, para que se acercara como niño, hacía lo natural de los niños. ¿Qué hacen los niños? Se alejaba de mí. A los baales sacrificaba y a los ídolos ofrecían saumerio. Y con todo, y a pesar de... Miren ustedes, hay dos cositas que yo quiero hacer de esto una especie de diálogo bien informal. Hay dos cosas o tres que podríamos extraer de este pasaje. Cuando miramos y hablamos de que este es uno de los capítulos más grandes del Antiguo Testamento, en cierto sentido ilustra la biografía y la historia de cada uno de nosotros frente a la cruz de Cristo. Un niño no tiene poder de decisión. Eddie trae a su niño o su hijita al templo. No le pregunta a la niña, ¿tú quieres ir al templo? No, la niña sencillamente hace lo que papá y mamá le ordenan que hacer, ¿verdad? Por lo tanto, no tuvo ningún poder de decisión Israel para decir, ok, Dios, yo te acepto. Es por eso que el texto parte diciendo, cuando Israel era niño, yo lo amé. Y no solo lo amé, sino que cuando era esclavo lo saqué de la esclavitud. Toda es acción de Dios. Todo es acción de Dios. Cuando yo lo llamaba, ¿ok?, en vez de acercarse a mí, él se alejaba. Ya empieza el trato de Dios. Y en este trato de Dios y en estas palabras está ilustrado claramente nuestro llamado. Cuando fuimos salvos, ninguno de nosotros tuvo que hacer absolutamente nada por la salvación. Es por eso que Pablo, de una manera tan clara y nítida, dice, por gracia. Somos salvos por medio de la fe. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. Así como el niño no tiene ningún poder de decisión para aceptar o rechazar ciertas cosas, Dios dice, cuando Israel era un bambino, del estilo italiano, cuando era un pequeño, cuando era un niño, yo lo amé. Yo lo amé. Él no me amó a mí, yo lo amé. Jesús dijo, no me han escogido ustedes a mí, sino yo los escogí. El amor de Dios se mostró en que Dios envió a su Hijo al mundo. ¿Estamos? Por eso que digo, este capítulo del Antiguo Testamento, que aunque está en el Antiguo Testamento, tiene mucho que ver con lo que es nuestra realidad. En ella, de una o de otra manera, la historia cristiana se ve reflejada. Es como alguien ha dicho, el libro de Oseas, habla de la cruz, y también la cruz echa sombra, o es reflejo de lo que es Oseas en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasa con este niño? Este padre lo busca. Y no me digan que en cierto sentido no nos vemos ilustrados. Cuando más el Señor nos está llamando, algunas veces con rebeldía, nosotros nos vamos apartando de Él. Cuando más lo llamaba, cuando más cerca lo quería tener, entonces Él se alejaba de mí. Ofrecía sacrificio a sus falsos dioses, quemaba incienso a sus imágenes. Y el Señor sigue hablando en un tono paternal, porque Él es nuestro Padre celestial. ¿Estamos de acuerdo con esto? Fórmense aquí la idea de un padre que está tratando con un pueblo, con una nación, o con un padre que está tratando con el hijo. ¿Okay? Ofrecía sacrificio a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. Yo fui, la Reina Valera dice de una manera interesante en el verso 3. Yo con todo y a pesar, yo con todo, dice la Valera, a pesar de que lo buscaba y él se alejaba, yo con todo eso enseñaba a andar al niño, a Efraín, tomándolo de los brazos, dice acá, y la NIV dice tomándolo de la mano, y no conoció que yo lo cuidaba. Qué bárbaro, mi hermano. Yo no sé si están siguiendo conmigo, le están dejando que la palabra haga el impacto, aunque el pueblo lo rechazaba, el amor de Dios era tan grande que aunque lo rechazaban, Él de todas maneras tomó a este niño de las manos, ¿okay?, le enseñó a caminar, y como todo buen niño que empieza a caminar y empieza a desarrollarse, se caía y se hería, y cuando el niño caía y se hería, ¿quién era el que lo curaba? El papá Dios. Miren qué tierno cuidado. Hasta me parece un cuento infantil. Un papá cuidando a un hijo. Cuando él se caía, ¿ok?, era yo el que lo cuidaba, el que lo sanaba, aunque él no lo sabía.